En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos y Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, a su programa Viva y Eficaz. Como ustedes bien saben, hemos emprendido la tarea de explicar el Evangelio según San Marcos. En la Biblia, el Evangelio según San Marcos ocupa el segundo lugar de los 4 evangelios. Y hemos estado estudiando capítulo por capítulo y evento por evento. Ahora estamos en el capítulo 4, donde Jesús está enseñando a sus discípulos y al pueblo por medio de parábolas. Las Escrituras dicen que sin parábolas el Señor no les hablaba, aunque al principio de su ministerio el Señor hablaba clara y directamente a la gente. Y el pueblo siempre escuchaba de buena gana las palabras de gracia y de sabiduría que salían de la boca del Señor. Pero habían fariseos, escribas, algunos sacerdotes y también algunos miembros del Sanedrín, que era el grupo de líderes políticos que gobernaban al pueblo de Israel. Todos ellos no creían en Jesús y en realidad no escuchaban las palabras, las enseñanzas, no las recibían porque nunca tomaron a Jesús como el Mesías o como un profeta enviado por Dios. Ellos asumieron la misma actitud que habían asumido con Juan el Bautista, que no le creyeron a él. Sin embargo, la gente sencilla, la gente del pueblo que tenía un corazón puro y limpio, que no albergaba prejuicios, ni celos, ni otras cosas pecaminosas en su corazón, ellos de buena gana escuchaban las predicaciones de Juan el Bautista y también escuchaban de buena gana las predicaciones y enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero la dirigencia política y también la élite religiosa del pueblo de Israel no escuchó a Jesús. Se acercaban a Jesús para ver si el Señor cometía algún tipo de error en las enseñanzas. Aunque las Sagradas Escrituras dicen que la gente del pueblo comentaba y decía: nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Y la gente estaba maravillada. Algunos se preguntaban: ¿y de dónde tiene esta sabiduría? Y estaban un poco perplejos porque sabían que Jesús había pasado su juventud en la ciudad de Nazaret y sabían que Jesús nunca había tenido un tipo de enseñanza religiosa que la tenían los privilegiados de la sociedad de Israel. El Señor no acudió a esas escuelas de interpretación de las Escrituras, ni Jesús estuvo bajo la enseñanza de fariseos o de escribas o de sacerdotes. Era ciertamente imposible que el Señor pasara
por las enseñanzas de estas escuelas teológicas que existían en aquel entonces, ya que Él es la verdad, ya que Él es Dios. Eso no quiere decir que Jesús no sufrió un proceso normal de aprendizaje, porque desde niño empezó a aprender y a memorizar e interpretar las Sagradas Escrituras. Sin embargo, él no perteneció o él no se sujetó a las enseñanzas de los maestros de su tiempo. Entonces estaban maravillados de la sabiduría que el Señor tenía. Y cuando Él se manifestó más o menos a los 30 años y comenzó su ministerio, la gente estaba admirada de la sabiduría que contenían sus palabras y sus enseñanzas. Y les enseñaba como quien tenía autoridad. Es decir, que Él penetraba en el significado de las Escrituras como nunca lo habían hecho los fariseos y los escribas y los sacerdotes, que eran los que instruían al pueblo en las cosas sagradas y en la palabra del Señor. Entonces la gente estaba maravillada de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Él en varias ocasiones decía que la sabiduría que él tenía no provenía de acá abajo, de los hombres, sino que era una sabiduría de lo alto que él había recibido. Y él decía, si alguno quiere adquirir sabiduría que brotaba del corazón y de los labios de Jesús como maestro, era necesario que asumiera una actitud humilde, porque decía el Señor, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, ese sabrá que la sabiduría y que las palabras y las enseñanzas que yo hablo provienen del Padre, provienen de lo alto. Pero como los fariseos, los escribas y los sacerdotes no creían en Jesús, ni tomaban a Jesús como un maestro enviado por Dios o como un profeta. No habían creído ni en Juan, que era el precursor que anunciaba la venida del Mesías, ni habían creído en el Mesías, que era Jesucristo. Entonces, ellos, cuando se acercaban a las multitudes que escuchaban de buena gana a Jesús, ellos estaban ahí. Yo creo que no recibían absolutamente nada de la sabiduría del Señor, porque el corazón, la mente y la voluntad, la actitud de ellos no era la correcta. Porque cuando uno quiere aprender, tiene que acercarse con humildad, reconociendo que si uno quiere aprender, significa que reconoce su ignorancia y que pone atención para adquirir sabiduría. Esa actitud nunca la tuvieron ni los fariseos, ni los sacerdotes, ni los escribas, porque ellos se consideraban a sí mismos como sabios. Ellos decían, nosotros somos los que tenemos la sabiduría de Dios. No hay nadie como nosotros. Esa era la actitud de arrogancia y de orgullo religioso que tenían estos líderes de Israel. Así que cuando escuchaban a Jesús, cuando andaban detrás de Jesús, no era para aprender, sino para contradecir a Jesús. Y entonces se armaban algunas polémicas, habían algunas discusiones. A veces le preguntaban, pero cada pregunta que ellos le hacían al Señor era una trampa para ver si podían cazar a Jesús en algún error, según ellos. Y entonces se admiraban de las respuestas de Jesús
Y Jesús les decía, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Siempre el Señor les dijo que ellos eran religiosos hipócritas y que cada pregunta que le hacían era una trampa. Pero el pueblo, la gente humilde, le oía de buena gana. Entonces se armaban aquellas polémicas de aquellos que no querían aprender ni querían escuchar a Jesús, sino que discutían. Entonces, prácticamente en todas esas discusiones, el pueblo no estaba recibiendo la enseñanza en paz y en tranquilidad, porque ellos discutían con el Señor, ellos contradecían al Señor. Entonces el Señor empezó a hablarle al pueblo en parábolas, en comparaciones, en símiles y también en alegorías. Y dice aquí el texto que sin parábolas no les hablaba. Entonces esto intrigaba a los que lo escuchaban, principalmente a los más cercanos, que eran los discípulos que él había escogido. Y entonces le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Entonces, aquí en Marcos señala eso y dice, y con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra de Dios, conforme a lo que la gente podía oír. Jesús era un maestro que hablaba con parábolas y que reconocía que no todo el pueblo tenía la capacidad de entender. Entonces bajaba a la altura de ellos y les enseñaba cosas profundas utilizando ejemplos sencillos o hablándoles algunas historias como las parábolas. Entonces el Señor dijo, yo les hablo en parábolas, porque ellos no quieren oír, no tienen la actitud, no tienen la capacidad de escuchar porque su corazón no es recto, porque están allí escuchando para ver si pueden discutir, para ver si pueden polemizar o contradecir. Entonces el Señor empezó a contar parábolas. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes que escuchaban esas parábolas, la mayoría de esas parábolas no las entendía. Entonces, para poder entender los misterios del reino, porque Jesús les habló a sus discípulos y les dijo que Él hablaba los misterios, Él enseñaba las cosas profundas del reino de Dios en parábolas. Porque para entender las parábolas, los discípulos primeramente las escuchaban, luego en privado o se acercaban al Señor y le preguntaban, ¿qué significa esta parábola o qué significa la otra parábola? Entonces el Señor les dijo, a vosotros y solo a vosotros les es dado conocer los misterios del reino, pero a los otros, a los que están fuera, era una referencia a los que no tenían la actitud correcta para aprender, que eran los fariseos, los escribas y los sacerdotes. Ellos no se acercaban a Jesús para aprender de Jesús porque nunca tomaron a Jesús como maestro, ni tampoco tomaron a Jesús como profeta, y mucho menos tomaron a Jesús como el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento. Entonces tenían una mala opinión de Cristo, juzgaban según la apariencia y más bien
juzgaban según sus propios criterios. Ellos se hacían jueces de sus propios malos pensamientos y actitudes que tenían contra el Señor Jesús. Así que no había en ellos la capacidad de recibir las enseñanzas de Jesús. Y Jesús les dijo, ¿por qué no podéis escucharme? ¿Por qué no podéis entender? ¿Por qué no podéis recibir mis palabras? Y más adelante, cuando Cristo plantea estas preguntas a la élite religiosa, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque me queréis matar. Entonces empezó a hablar en parábolas. Entonces les dijo, a vosotros os es dado que entendáis los misterios del reino de Dios. A los de afuera les hablo por parábola. Si hubieran habido fariseos, escribas y sacerdotes de un corazón sincero y limpio y con deseo de aprender, se hubieran acercado a Jesús para hacerle las preguntas que los discípulos le hacían, preguntándole sobre el significado de la palabra. Entonces el Señor les hablaba en parábola para que viendo no vieran, oyendo no entendieran y no comprendieran ni escucharan, porque ciertamente algunas parábolas necesitaban de una explicación, pero para recibir la revelación, la explicación de los labios de Jesús, de sus parábolas, era necesario acercarse a Él con una buena actitud y preguntarle, cosa que nunca lo hicieron los fariseos, los escribas y los sacerdotes, porque nunca escucharon al Señor. Y las pocas veces que lo escucharon era para contradecir, para pelear contra el Señor, para comenzar polémicas y discusiones. Entonces, el único que yo he sabido y que lo registra la Biblia de un dirigente, de una persona importante para aprender de Cristo, fue Nicodemo, que vino de noche y le dijo al Señor, Señor, le dice, yo estoy convencido de que tú vienes de Dios, que tú eres profeta. Nadie puede hacer los milagros, sanidades, prodigios y maravillas que tú haces, a no ser que Dios esté contigo. Reconozco, Señor, que esos milagros que tú haces y esas sanidades y cómo tú expulsas los demonios, reconozco que esa autoridad viene de Dios. Eso quiere decir que Nicodemo sí tenía una buena conducta, sí tenía un corazón y una mente humilde y sí estaba con la capacidad de reconocer que Jesús era profeta de Dios y que era el Mesías. A este Jesús le explica, a este Jesús lo ilustra y le revela el misterio del reino y le revela cómo entrar y cómo ver el reino de Dios para ser salvo. Si esa actitud hubiera estado en todos los demás dirigentes judíos y en todos los demás maestros judíos, el Señor no hubiera tenido reparo alguno para explicarles. Esta es una lección para nosotros, hermanos y hermanas. Nosotros debemos de acercarnos con una mente humilde, con un corazón enseñable para recibir las enseñanzas del Evangelio de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese era el objetivo de las parábolas. Para unos escuchaban la parábola, pero para entenderlas tenían que preguntar, pero por su arrogancia no se acercaban ni preguntaban. Los discípulos
que no tenían esa arrogancia, ese orgullo o ese prejuicio y que tomaban a Jesús como un maestro de Dios, venían y le decían, enséñanos el significado de esta parábola, y entonces el Señor les abría el entendimiento y comprendían los misterios del reino de Dios. La lección para nosotros, hermanos, es que debemos de acercarnos a las Escrituras, a Cristo, y pedirle al Espíritu Santo con un corazón humilde y enseñable que nos abra el entendimiento para comprender los misterios del reino de Dios. Mañana vamos a continuar estudiando el capítulo 4 del libro de Marcos. Yo lo espero a usted mañana. Espero que escuche este programa o vea este programa con la Biblia en su mano. Lo espero pues mañana. Mientras tanto, Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.